trompeta. El capítulo 10 hay un interludio o una parálisis o un detener, es como una pausa antes de entrar en la sexta y la séptima trompeta. Fíjate, hay como una pausa para hablar del librito. Entonces, Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, dice la Biblia allí: y vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. ¿Qué representa el ángel? El ángel representa a Cristo glorificado. ¿Dónde está parado? Un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Mira si es grande. Y dice que cuando vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arcoíris en su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Mira qué clase de descripción tiene este ángel. Fíjate que habla de nube, que es de presencia divina. Habla de arcoíris, es pacto de misericordia, porque todavía en el siglo XXI aparece el arcoíris como el pacto de misericordia, que Dios no va a destruir más el mundo entero con agua. Y el rostro, lo que muestra en el rostro era como el sol, muestra la gloria, que no se puede ni mirar. Y el pies, habla de los pies, como columna de fuego, habla de juicio. Este es Jesucristo. Nadie tiene esa habilidad o esa característica tan pronunciada para poder describir quién era el ángel del capítulo 10, versículo 1 de Apocalipsis. En el versículo 2 decía: tenía un librito abierto, puso sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Jesús mismo tiene el librito en la mano. Y ese librito abierto es la revelación accesible. Lo que podemos saber del cielo. Es lo que Dios va a revelar. Y el pie sobre el mar y la tierra es la autoridad sobre toda la creación. Porque el que lo creó tiene autoridad sobre toda la creación. Entonces Dios nos quiere enseñar a nosotros hoy que ese pie sobre el mar y la tierra es la autoridad sobre toda la creación. Entonces fíjate que describe esto para que usted entienda, describe esto para que podamos entender que Dios tiene en su mano toda la creación. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y ¿qué? Y los que en él habitan. Entonces, Dios nos quiere enseñar a nosotros que con él todo está en su mano. Y que si usted necesita algo, pídaselo a Dios, porque él tiene el librito abierto, la revelación accesible, y tiene el pie sobre el mar y la tierra, tiene autoridad sobre la creación. El versículo 3 de Apocalipsis capítulo 10 entonces te habla un poquito más de lo que te quiere enseñar y dice: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. ¿Por qué habla de que la voz era como león? Porque es que es autoridad. Porque el león es que es el rey de la selva. Es la autoridad de la selva. Y fíjate que dice la Biblia que 7 truenos emitieron sus voces. Es que el mensaje divino tiene un misterio tan grande que hubieron 7 truenos. No, porque no hubieron 8, porque no hubieron 6, porque 7 significa perfección. Estos truenos hablan de algo serio, habla de algo poderoso, de un mensaje divino hecho por Jesús para todos nosotros. Apocalipsis capítulo 10, el versículo 4, cuando dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. ¿Qué le está diciendo Dios a Juan? Que la revelación es parcial, o sea, no vas a escribir todo lo que te digo. Dios guarda algunos misterios. Dios nos dice algunas cosas.
Dios no habla todo. Dios le habla al creyente, a la tierra, lo que le conviene a la persona escuchar. No debe saberlo todo, sino lo que puede interpretar. Entonces, no nada más eso. Dios, cuando habla todo esto, nos enseña a nosotros que Apocalipsis capítulo 10, versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Quiere decir que al levantar su mano al cielo, está ofreciendo un gesto de juramento solemne, que lo que tienen es, que lo que tienen el librito en la mano es una verdad grande. Y el ángel que viene de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que no habrá más demora. O sea, se acabó el tiempo. El tiempo se acabó. Él juramentó por el Creador. Mira si tiene autoridad Jesús, siendo Dios, que juramentó por el Creador y dijo: no más demora. El fin de la espera escatológica terminó. Yo pienso que ahí ya los últimos segundos, claro, ya esto va a pasar cuando venga la grande tribulación. Ya pasó el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia terminó. El asunto de todo esto es que esto es tan serio y tan serio y tan serio. Y la gente lo está cogiendo tan liviano como si fuera un juego de pelota. Y esto es demasiado de serio para que usted lo tome tan livianamente. Y entonces, cuando habla esto, Dios nos quiere enseñar a nosotros que el tiempo se acabó. Ayer yo predicaba un tema que se titulaba Una cita con el infierno. Esto es de Rico y Lázaro. Una cita con el infierno, es que la gente no sabe. Pero cuando la gente te critique tu sabiduría, pregúntale cuánto cuesta la ignorancia. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 dice: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Dios habló, dice, el misterio de Dios se consumará. Y cuando dice se consumará, significa es que se va a terminar. Porque ya no hay más tiempo. La consumación del plan redentor de Dios va a pasar. Se va a salir de todo. Y entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar y a ver esto, nos damos cuenta de que las cosas con Dios son en serio. O sea, cuando usted ore en serio. Cuando usted ayune en serio. Cuando lea la Biblia, cuando escudriñe la escritura en serio. Cuando adore en serio. Cuando busque a Cristo, búscalo en serio. Porque esto no tiene, parece que la reversa no existe aquí. Entonces, Dios en el versículo 7 dice que hay una consumación del plan redentor, pero el versículo 8 del capítulo 10 de Apocalipsis te habla: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir a Juan? Te voy a hacer partícipe de la visión. ¿Cuándo pasó esto? En la isla de Patmos. ¿Qué estaba recibiendo Juan? Una persecución. Él fue el único apóstol que murió por vejez. Lo tiraron para que se muriera. Y dentro de esa prueba grande, Dios le dio esta revelación tan enorme del libro de Apocalipsis. ¡Wow! O sea, que la persecución de gente hacia tu vida, Dios lo puede transformar en la mayor revelación de ti para la gloria y honra de Él. Amén. Gracias, Señor. Entonces, o sea, quiere decir que no siempre las persecuciones son malas. A veces Dios las permite porque es que viene una revelación de Dios grande para tu vida. Entonces, el versículo 9 dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Juan, el apóstol Juan, va donde el ángel y le dice: ¿sabes qué? Voy donde ti para que me deje el librito. Obediencia al mandato celestial. Sin cuestionamientos.
Va donde el ángel diciéndole que me diese el librito. Obediencia al mandato celestial. Entonces, Apocalipsis capítulo 10, versículo 9, la segunda parte. Y fue tan tremendo porque este ángel que ya identificamos quién era el ángel. ¿Quién era el ángel? ¿Quién era el ángel? ¿Quién era el ángel? Dios mismo, Jesús. Y describimos cómo tenía los pies como fuego, ¿verdad? Y como columna de fuego, y la cara era como ¿qué? Como el sol. Y entonces la cara y todo, y tenía rugido como si fuera un león, que tenía autoridad. Pero la parte 2 de Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 9, la parte 2 dice, él me dijo, tómalo y cómetelo. Y la palabra cómetelo, la palabra correcta es cómelo. La palabra comer el libro significa internalizar la palabra, o sea, métete la palabra por dentro. Hay gente que anda con la palabra por fuera y Dios te dice, no, métetela por dentro. Internalízala por dentro. Cómete el libro. Come el libro, cómete el libro. Te amargará en el vientre. O sea, va a ser como un purgante. O sea, no va a caer bien. No es que esta palabra a veces no le cae bien a la gente. La gente está acostumbrada al frosting del bizcocho y Dios te dice, cómete el bizcocho porque el frosting sabe amargo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La dualidad del mensaje, que es que hay juicio, pero hay gozo también. Que Dios te dice, ¿sabes algo? Lo que te estoy diciendo es fuerte, pero hay un juicio grande, pero contigo yo me voy a gozar. Y entonces Dios nos quiere enseñar a nosotros que el asunto de la salvación es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Porque es que la gente juega con esto como si fuera una bolita de teste, pero esta es una bolita de teste. La salvación es lo más grande que Dios ha entregado en tus manos y tú tienes que cuidarla con temor y temblor. No porque te la merece, sino por su gracia y por su sangre. Hoy somos salvos. Somos salvos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que yo os elegí a vosotros. Tú no elegiste a Dios. Él te eligió a ti. Él metió sus manos santas en la podredumbre del pecado y te sacó de ahí y te sanó y te libertó y te lavó con su sangre y hoy te hizo príncipe y princesa de Dios para que entendiera que en el reino de Él todo lo que está sucio Él lo puede limpiar y hacerlo lo más sublime ante su presencia. Como si nunca hubiera pecado. Entonces, en el versículo 10 del capítulo 10 de Apocalipsis, entonces tomé el librito y lo comí. Acción profética obediente. Para que usted vea. La acción profética obediente. Entonces tomé el librito y lo comí. O sea, no, anota esto, no cuestione a Dios cuando Dios te dice que hagas algo. Obediencia, sin cuestionar. Entonces tomé el librito, abrí la boca y me lo comí. ¿Qué le dijo Dios que le iba a pasar cuando se lo comiera? ¿Ah? ¿Qué le iba a dar? ¿Que le iba a amargar? Le iba a amargar, pero después iba a ser dulce como el paladar, como la miel. Ahora, la parte 2 de Apocalipsis capítulo 10 dice, y era dulce en mi boca como la miel, es delicia espiritual inicial. Pero tú sabes, la delicia espiritual inicial, ¿sabes por qué viene? Por la obediencia. Esa obediencia causó gozo. ¿Ve? Entonces, Dios quiere enseñarnos eso a nosotros para que entendamos que su presencia siempre causa delicias espirituales. Y la obediencia
aún más. La parte 3 del capítulo 10, versículo 10 de Apocalipsis, cuando habla esto, dice, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Realidad del sufrimiento profético. Hay cosas que tú vas a decir que a la gente no le va a gustar. Hay cosas que tú vas a hacer que a la gente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir lo que dice el Señor. Amén, iglesia. Pero cuando va a terminar este versículo 11 del capítulo 10 de Apocalipsis, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Y sabes, iglesia, estamos en el último tiempo del evangelio. Es necesario, levanta tus manos, es necesario, diga conmigo, es necesario que profetices otra vez. ¿Qué vas a profetizar? Otra vez. Es reafirmar la reafirmación del llamado profético. Que Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy que es necesario que profetices otra vez. Sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, lenguas y reyes. O sea, la misión no se categoriza nada más a una iglesia local, sino que dice, ¿sabes qué? Vas a profetizar no nada más a un grupito, sino la misión es universal y escatológica. O sea, es a todos. Es a los muchos pueblos, a las naciones, a las lenguas, a los reyes. La reflexión final para que puedas entender esto. Dios revela y esconde. El mensaje debe ser vivido antes de ser proclamado. Por eso te digo, cómete el librito. Cómete el libro primero. Y le dijo, cómete el libro porque te quiere enseñar de que el comer el libro es que primero tienes que tenerlo tú en tu vida para que después lo hable. O sea, aquí tienes que vivir primero el evangelio para después enseñarlo. No porque sepas 2 textos bíblicos te crees la cosa más grande del mundo y Dios te dice, no son 2 textos que te vas a comer, te vas a comer el librito completo. Te vas a ver amargo, te va a caer como una bomba dentro, pero ¿sabes algo? Yo quiero que te lo comas porque va a ser delicia y después vas a profetizar sobre muchos pueblos. ¿Por qué? Porque ya la palabra sale de adentro hacia afuera. La Biblia dice que lo que está en el corazón del hombre es lo que discierne quién es él. Si para bien o para mal. Pero ¿qué te quiere decir en la reflexión final? Dios revela y esconde. El mensaje debe ser vivido antes de ser proclamado. Nadie puede ser un buen pastor si no es un buen discípulo. Y discípulo significa que haya pasado por todos los hábitos. A veces yo me sorprendo y con esto es una regla bien seria. Porque yo a veces pienso que la gente no tiene seriedad con la palabra. Yo a veces pienso que no tiene mucha seriedad. Porque hay veces que en el siglo XXI todavía hay montones de gente que predican sin un bosquejo. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Que no te sentaste a estudiar. Sí, que no sacaste tiempo en oración y la palabra a estudiar lo que Dios quería hablarle a ese pueblo. Y hay gente que le asusta la palabra bosquejo. Porque él habla, bosquejo. No, bosquejo. Y hay que hacer un bosquejo. Porque es como ser ingeniero sin leer plano. Es imposible. Ay, Dios mío. Es como ser electricista sin saber qué es el cable blanco, qué es el cable verde y cuál es el cable rojo. Tiene que saber qué es el cable, qué hace el cable. No, pues hay gente que no. Hay gente que lo suelta de la manga production. Yo te voy a decir que primero Dios te dice que te comas el libro. Te tienes primero que comer el libro. Y comerte el libro es que te lo tienes que meter por dentro. Y tú sabes cómo tú te metes ese libro por dentro. Escudriñando las escrituras. Porque en ellos parece que tener la vida eterna. Y ellos dan testimonio de mí.
Porque nosotros somos voceros de Dios. Y un vocero que habla de otra persona, no de ti mismo. No es que este es mi ministerio, no es que yo soy esto. Tú no eres nadie. Dios te dio la autoridad de ser el vocero de Dios. Así que yo no voy a hablar de mi propia palabra, voy a hablar de la palabra de Él. Cuando tú aprendes a hablar de la palabra de Dios, mira, tú no mencionas la palabra ministerio. Tú no mencionas la palabra ministerio. Y hay gente que dice, mi ministerio, mis ovejas, ni tienes ministerio, ni tienes ovejas. El ministerio sigue siendo de Él. Y lo único que Dios nos dice a nosotros es, cómete el librito. ¿Para qué? Para que después pueda proclamar lo que Dios quiere que proclame. El mensaje debe ser vivido antes de ser proclamado. Y eso no quiere decir que fallamos, todos fallamos. Si me vas a buscar la falta, a mí tengo 1,000,000. Pero eso no se trata de falta. Eso se trata de comerse el librito. El sufrimiento no invalida la verdad. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, ¿dónde estaba? En la isla de Patmos. Ah, estaba en un hotel de 5 estrellas. Él no estaba en un hotel de 5 estrellas. No son como los montones de predicadores en este último tiempo que para predicar en ciudades exigen hoteles de 5 estrellas, exigen carros, exigen pasajes y te dicen no, el pasaje es por la aerolínea tal, no me pongas en esto, es en primera clase, ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Hazte esa pregunta primero. Dios, si alguien lo invitara a predicar a X o Y lugar, ¿Jesús hubiera exigido eso? ¿Una tarifa? O sea, el evangelio se vende por dinero. No, ¿sabes lo que Dios te dice hoy? Cómete el librito. Que si tú bendices a la novia de Cristo, si tú te conviertes en un vocero de mi palabra, al principio te va a dar amargura en el vientre, pero lo que va a salir por tu boca va a ser una espada de doble filo que va a cortar todo lo que se llama pecado, y no le va a profetizar nada más a la iglesia local, sino a las naciones y al mundo. Para que entienda que esta palabra no es mía, esta palabra es del Rey, que el ministerio es de Él, no es mío, que las ovejas no son mías, son de Él, y que simplemente soy un siervo, un doulos, un esclavo de Él, como dijo el apóstol Pablo, para que entendieran cuál era la misericordia, que por gracias estoy aquí como abortivo. Yo no merezco esto, yo perseguí a la novia de Cristo, pero por su gracia hoy estoy aquí dándole gloria al Señor y diciendo cuál es el evangelio de Jesucristo, que como último apóstol me fue presentado. La aplicación final: interioriza la palabra, cómete el libro, acepta la dulzura y la amargura del librito, proclama con urgencia a todas las naciones. Vive con esperanza en el cumplimiento final del misterio de Dios. Hoy Dios quiere enseñarnos a nosotros en estos primeros 11 versículos del capítulo 10, que tiene más que 11 versículos. Dios nos quiere enseñar que Dios, cuando viene juicio, también hay una pausa para hablarte cosas tremendas. Dios quiere enseñarnos eso a nosotros. Váyase poniendo de pies conmigo. Dios quiere enseñarnos esto a nosotros, porque en Dios quiere que aprendamos que lo que no exteriorices, si no te comes el libro, no puedes proclamarle a las naciones. No de tu propia boca, porque esto no es por lo mucho que grites, esto no es por lo mucho que sepas, esto no es por lo mucho que te comas el micrófono. Esto es por lo mucho que te hayas comido el librito por dentro. Y lo hayas estudiado para que cuando te presente ante la novia de Cristo y ante el mundo, tenga algo de qué hablar que no sea tuyo, que sea totalmente de Él. Den un fuerte aplauso al Señor con alegría y gozo. Dios le bendiga a todos.